¿Qué tal, Luis Alberto Iglesias? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manu? Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, pues aquí estamos en la defensa de la trinchera para hablar de dinerito, para hablar de ahorro, para hablar de inversión. Y estamos hablando de activos inmobiliarios. En el anterior programa de esta sección analizamos en detalle la propiedad inmobiliaria en España, sus características, sus condiciones. La inmensa mayoría de españoles son propietarios de vivienda, sus ventajas e inconvenientes, pero muchos no rentabilizan este activo, Luigi. No lo rentabilizan. La palabra técnica que se utiliza es la monetización, convertirlo en moneda, en dinero, y esta es una solución que no está al alcance de todos. Vamos a explicar quién puede apelar a o acudir a los expertos y a los productos disponibles que irán incrementando, porque Manu, si algo se va a desarrollar en España en los últimos años, y ojalá se desarrolle bien, va a ser esto, porque va a haber muchísimos pensionistas, somos un pueblo muy longevo, que además poseen vivienda en propiedad, con lo cual este mercado que ahora está todavía es un poquito pequeño y por desarrollar, vamos a decir, va a ser un boom. Nota para quienes quieran buscar trabajo o oportunidades de negocio, esto va a poder ser una de ellas. Es cierto, interesante por lo tanto. La monetización previsional, que así es como se adjetiva este proceso, no es una solución a la que pueda acceder todo el mundo. Hay varias condiciones personales, patrimoniales y legales que limitan quién puede utilizar este tipo de productos. Vamos a ir con los requisitos básicos para a quien esto puede interesar sepa si puede participar de ello o no. Primero, hay que ser propietario de la vivienda. Ni inquilinos, ni usufructuarios, ni otras figuras. Eres el propietario, pues entonces sí puedes plantearte hacer dinero de ese activo. 2, tienes que tener una edad, como dicen en los estudios, que todo esto es un estudio de Santa Lucía, que ya comentábamos en la anterior sección, ¿no? Hace un par de semanas. Tienes que tener por lo menos 65 años o más. ¿De acuerdo? Porque además, cuanto mayor es uno, más eficiente es el proceso de monetización, por lo que se conoce como menor riesgo de longevidad y hay una mayor renta potencial. Es decir, hay que ser 65 años o más. La vivienda debe estar libre de cargas o tener un bajo endeudamiento. Muchos productos, la mayoría, requieren que la vivienda no tenga hipotecas pendientes, ¿de acuerdo? O que se puedan cancelar. Después, el inmueble que tú vayas a monetizar tiene que ser interesante, una ubicación, un valor adecuado, ¿no? No te van a dar un producto bueno, no te lo van a ofrecer directamente si son viviendas con baja tasación, en zonas rurales o poco líquidas, porque tienen una menor demanda y son malas, son viviendas en peores condiciones generalmente. Y luego hay una cosa muy importante que es la situación familiar clara. Si existen herederos, esto influye mucho en la decisión desde el punto de vista emocional como patrimonial. ¿Qué va a pasar después de la casa, cuando el propietario se muera, etcétera, ¿no? Muchos productos van a requerir, ojo, que los herederos estén al tanto. Y en muchos casos incluso hasta que participen, para que no se hagan cosas que luego provoquen problemas o vayan a hacer peligrar la vida del producto durante todavía la vida del propietario. Importante esto. Otras condiciones que van a preguntarle en el banco o en la aseguradora, pues si usted es dependiente o cómo es su salud, ¿vale? Para acelerar quizás esta necesidad de monetización, especialmente si hay que cubrir quizá el coste de una residencia, que se va a ver que más adelante explicaremos que hay productos que están pensados para que la renta que se genere se destine al pago de la residencia del propietario en su ancianidad. Y después el objetivo del uso del dinero. Monetizamos el activo, el bien, para recibir una renta que tiene sentido que sea como complemento de pensión o para cubrir necesidades de la previsión de la vejez de uno mismo. Si el objetivo es, por ejemplo, reinvertir en otro activo, fondos de inversión u otra vivienda, no. Lo mejor es, le van a decir que no y le van a derivar a otros productos de monetización de activos más ordinarios, ¿de acuerdo? O sea, esto es importante, estas son las condiciones básicas que tienen que tener los propietarios que quieran monetizar su activo con este mecanismo de previsión. Vamos allá, vamos a ver entonces las situaciones en las que está indicado esto de monetizar la vivienda. El primer caso es la insuficiencia de la pensión pública, cuando la pensión y los ingresos complementarios de la persona no le permiten mantener un nivel de vida digno de jubilado. ¿De acuerdo? Una vez que ya ha dejado de trabajar y es clase pasiva. 2, cuando hay ausencia de herederos. Si no existen descendientes a los que uno legue la vivienda, y mano, como vemos en España hoy que la gente no tiene críos, pues bueno, pues no habrá a quien legarla. Pues bueno, hay un incentivo muy grande a utilizar ese patrimonio inmobiliario y monetizarlo durante la vida de quien lo tiene. No lo va a heredar, no lo va a legar a nadie, pues oye, mira, vamos a decirlo así a bote pronto, cómetelo. El tercer requisito o la conveniencia la van a dar la existencia de incentivos fiscales o regulatorios.
obligatorios. Por ejemplo, la exención en el IRPF por reinversión en renta vitalicia de hasta 240.000 euros para mayores de 65 años puede hacer muy atractiva esta venta de una segunda vivienda. Es decir, tú puedes, el dinero que te den, pues puede tener exenciones fiscales porque lo conviertas en una renta vitalicia, pasar de tu vivienda a renta vitalicia hasta que te mueras. Es un producto que te va a pagar una renta hasta que tú fallezcas. Después, cuando sea necesario, por ejemplo, financiar, como he dicho antes, cuidados de larga duración, el ingreso en una residencia, pues monetizar la vivienda del abuelo o del papá, pues puede ser la única vía viable que permita obtener la liquidez suficiente. ¿De acuerdo? Cuando uno quiera, por ejemplo, monetizar la segunda vivienda que no utiliza, es el chalet al que ya no van los nietos, no van los hijos. Todos estos casos son muy buenos para que una persona se plantee, oye, este activo en vez de dejarlo aquí cogiendo telarañas, ¿por qué no lo convierto en un flujo de rentas? Esto es importante porque en muchos casos son muchas las familias que tienen un activo, como bien comentas, Luigi, que no usan o que está infrautilizado y que, sin embargo, al no rentabilizarlo, al no monetizarlo, como bien dices, en lugar de ser un activo se convierte en un pasivo, porque para mantenerlo hay que pagar dinero. Claro, claro. Entonces lo que no hay que hacer es encima, si ando con una pensión un poquito ajustadita, encima tener ahí una casa que está pidiéndome pan cuando yo lo que quiero es comerme el pan. Bien, ¿a quién acudir entonces? Si alguien está interesado, vamos a ver qué tipo de figuras en el mercado son la primera línea de atención para ese tipo de productos. Son productos inmobiliarios especializados, ¿de acuerdo? Hay que ir, por ejemplo, número 1, a bancos, entidades financieras que conocen de este tipo de productos, rentas vitalicias asociadas a viviendas o directamente monetización de activos inmobiliarios. Compañías aseguradoras. Para productos, ojo especialmente, y aquí voy a nombrar dos, como la nuda propiedad, como si fuese un nudo. Nuda propiedad o las rentas vitalicias. Estos son productos muy populares en el sector asegurador. Después, a proveedores especializados, a inmobiliarias a veces, también pueden tener idea de ese tipo de productos y si no, que vaya uno, por ejemplo, a su notario de confianza. Porque son muchas veces, notarios son la última figura del proceso, donde se firman los documentos, pues ellos les pueden perfectamente aconsejar de qué aseguradora o banco acudir, ¿no? Un ejemplo muy, muy típico de operación puede ser que una persona pues contacta con un mediador o un proveedor, la persona de su sucursal bancaria, por ejemplo, ahí le indican, el siguiente estadio que va a tener que hacer es una tasación y una viabilidad de la operación, ¿no? Después también a lo mejor puede informarse con algún agente inmobiliario que le haga ver si esa tasación es correcta o puede quizá pedir más. Después, al final, como digo, se va a firmar ante notario, se va a registrar la operación, son operaciones serias, vamos a decirlo así, y luego va a haber un producto que va a darle pues, a la persona unas rentas, en fin, va a haber, como vemos, muchas fases, ¿de acuerdo? Hasta que uno ya vea que tiene esa vivienda garantizándole un flujo de dinero mensual. No se trata simplemente de vender o alquilar, ¿vale? Es una operación financiera, con implicaciones, hay que hacer las cosas muy bien, jurídicas, fiscales y, ojo, sucesorias. Por eso es importante saber a quién acudes, a profesionales, y que todo esté clarísimo, porque luego el día de mañana, sobre todo si hay sucesores, herederos, no quieres problemas. Anda que no crean, generan problemas y disputas internas, familiares, el tema de las herencias. Madre mía, caldo de cultivo de conflictos importante. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy en cuenta, pero como bien estás comentando, Luigi, estamos hablando de monetizar la vivienda al margen de las vías tradicionales que conoce todo el mundo, como alquilar, que tú alquiles tu vivienda directamente a un tercero, o vender. Estamos hablando de productos financieros específicamente pensados para complementar la pensión utilizando el activo inmobiliario. De acuerdo, voy a repasar también. No se admite, ojo, esto que lo exija o que lo quiera una persona de menos de 65 años, ¿vale? La edad es una variable importante. Después, la existencia de herederos. Si no hay herederos, todo se facilita muchísimo más. Si los hay, deben estar informados, ¿de acuerdo? Y luego, pues bueno, el deseo de participar y de implicarse realmente en este tipo de productos que, como vemos, es con un grado de complejidad, ¿de acuerdo? Es decir, que esta decisión de monetizar la vivienda no se debe tomar de forma aislada, sin una planificación financiera y patrimonial y incluso con asesoramiento legal por parte de un profesional. Y de nuevo, si hay herederos, deben estar presentes. Es muy conveniente porque tiene implicaciones patrimoniales directas. Vamos a explicar unos motivos por los que hay que hacer partícipes a los herederos de ese tipo de cosas. En productos como la hipoteca inversa, de los que se escuchan anuncios en la radio por las mañanas, la deuda que se genera va a tener que ser asumida
o saldada por los herederos. Y tendrán que decidir ellos si quieren liquidar el inmueble o cómo lo van a pagar. Si quieren que la casa siga en la familia o si quieren desprender de ella, ¿de acuerdo? Para saldar esa deuda. Hay que involucrarlos también para evitar malentendidos y conflictos sucesorios tras el fallecimiento del titular de este tipo de producto, ¿no? Que puedan derivar en enfrentamientos en la familia o en litigios. También esto va a proporcionar una mayor seguridad jurídica y reputacional. Algunos proveedores incluso prefieren que los herederos estén informados e incluso se puede solicitar que firmen en el documento un documento de conocimiento o de consentimiento. Porque además esto refuerza la solidez de la operación, solidez jurídica y reputacional, especialmente cuando se trata de la cesión del derecho de alquiler. Es otra de las formas que veremos más adelante de convertir en rentas este activo, ¿de acuerdo? O también en la nuda propiedad. Y el hecho de que estén implicados los herederos va a hacer que se acelere el trámite, va a reducir costes y también a la persona mayor interesada pues van a ayudarla, van a responderle un montón de dudas. Imaginémonos cómo voy a estar yo con 70 años, ojalá con mis capacidades plenas, pero a lo mejor no. Va a estar muy bien que mis hijos, que a lo mejor uno es abogado o financiero, pues me puedan asesorar y asegurar, me lleven de la mano. Esto es importante, lógicamente, seguridad jurídica, transparencia, información, porque claro, si hay más personas implicadas, los herederos están implicados, pues para evitar conflictos futuros es muy importante que estén informados e incluso que presten su consentimiento en este tipo de operaciones. Por prudencia, por responsabilidad y porque al ser activos tan importantes en una familia, pues tiene esto consecuencias de primer orden, implicaciones familiares de primer orden. Como digo, cada proveedor verá si exige que firmen documentos los potenciales herederos, pero vamos, que hay que implicarles desde el principio. Los costes de la monetización de la vivienda, bueno, pues conlleva una serie de costes según el producto que se elija. Ya vamos a empezar a enumerarlos: nuda propiedad, hipoteca inversa o cesión del derecho de alquiler son los tres que vamos a ver más adelante. El coste de tasación va a ser un coste indispensable que suele correr a cargo del propietario de la vivienda, las comisiones a intermediarios, no bancarios a veces o aseguradoras, ¿no? Comisiones a agencias inmobiliarias, a notarios, asesores independientes, también comisiones bancarias o primas por los seguros, por si es un producto de aseguramiento. Los intereses, por ejemplo, en las hipotecas inversas hay interés que pueden superar a veces el 6% anual compuesto, lo cual incrementa exponencialmente el hecho de que esa deuda se vaya acumulando a largo tiempo y luego hay que saldarla, como hemos visto antes, ¿no? En fin, que hay un montón de costes que deben tenerse en cuenta y que conviene que todo el mundo, como son operaciones complejas financieras, se informe muy bien. Pues información, por lo tanto, fundamental, conocimiento, sentido común para hacer este tipo de operaciones y, como bien comentas, Luis Alberto, las características y condiciones básicas para poder acceder a este tipo de productos que no puede acceder cualquiera. Hay que cumplir una serie de requisitos, fundamentalmente ser mayor de 65 años para poder monetizar tu vivienda, tus activos inmobiliarios al margen del alquiler tradicional. Seguiremos informando sobre esta cuestión, ya entrando en productos concretos en el próximo programa, Luis Alberto. Así será. Hasta la próxima.